Buenos chicos, bienvenidos a la clase de química. Esta ya sería nuestra cuarta clase correlativa. Vamos a ver o vamos a hablar de nuevo de las reacciones químicas, pero vamos a ir metiéndonos un poco más específico respecto a lo que vimos la última vez. Lo primero es que vayan colocando su nombre y apellido en el chat, aunque lo tengan escrito en su nick, pero igual colóquenlo para no tener problemas después con la asistencia. Ya. Y lo segundo ya sería partir con la clase de hoy día. Probablemente sea un poco más corta que las anteriores. Eh, la clase de hoy día vamos a hablar de las reacciones químicas de nuevo, pero vamos a hablar de los tipos de reacciones químicas. Vamos a enfocarnos en eso, en un tipo de reacción química. La persona que llegó recién, coloque su nombre en el chat igual. Los tipos de reacciones químicas encontramos, hay mucha variedad de cómo clasificar las reacciones químicas, pero nos vamos a centrar en un tipo especial, que es como la forma más simple de reconocer. Sí, me llegó la guía del Sebastián, ya la tengo. Creo que te respondí, pero sí llegó. ¿Qué le iba a decir? Que antes de empezar la clase, ¿recuerdan lo que era una reacción química? ¿Qué es una reacción química? ¿Quién me puede decir qué es una reacción química? O escribir, hablar o escribir. Los tendré atento ahí. ¿Ya? Cuando se juntan dos elementos y... ¿Y qué hacen esos dos elementos? ¿Qué hacen esos dos elementos? Y aquí es una reacción química, entonces tenemos hasta ahora, según lo que escribió Bastián, cuando se juntan dos elementos. ¿Qué más? ¿Qué más me podrían agregar? De lo que vimos la clase pasada. Cuando se juntan elementos con carga, eh, eso más que nada es como el enlace. Los que han ido llegando ahora igual escriban su nombre en el chat. Eso de las cargas puede ser en parte. Eh, como, como les había dicho la vez anterior, eso dependía de los tipos de enlace químico. No necesariamente tiene que ser un compuesto. Sí, o sea, una reacción. Sí pasa de repente que se juntan a través de una reacción química y generan por medio de cargas positivas y negativas. No de la misma forma que se genera el enlace, pero sí se genera de aquella forma. Sí sucede. A ver, ¿dónde están? Se me perdieron. Aquí están. Sí pasa de repente, como les dije. Ya, entonces, como no lo tienen muy claro, creo, pero sí lo respondieron en algún momento, lo, lo tengo acá en la clase, en la retroalimentación que les hice. ¿Recuerdan que les puse una pregunta que decía cuando hablamos de una reacción química y salía cuatro alternativas? Bueno, les voy a mostrar los resultados de eso para que lo vean antes de continuar. Cuando dos elementos se transforman, sí, vamos mejor. Eh, lo que pueden estar fallando un poco puede ser elemento o compuesto. Recuerden que elemento es lo más simple, lo que está en la tabla periódica, y compuestos son la combinación de dos y más. Podemos combinar dos compuestos
compuestos para formar otros nuevos. Se puede combinar también, así que igual es parte de una reacción química. Tanto como compuestos como elementos, pero sí se transforman. Miren, acá en mi pantalla, esta fue la respuesta que me dejaron la semana pasada respecto a la pregunta. Miren, si se fijan, el resultado que más respondieron, o que respondieron 9 personas, de 13 de las que llegaron, es cuando existe un cambio en la composición química. Y la otra respuesta eran, por ejemplo, cuando creamos un producto nuevo, cuando ocurre un cambio físico y cuando el agua pasa a ser hielo. ¿Cuál es la respuesta correcta de las 4 que están ahí para una reacción química? Según esta, ¿cuál? ¿La azul, la verde, la amarilla o la roja? Os voy a leer. ¿Cuál? ¿Con cuál se juegan ahí? Escriban el color, ¿no? Amarillo, rojo, azul o verde. ¿Cuál creen que es la respuesta? Ya, amarillo. Les voy a mostrar de nuevo la imagen. Ahí está. Vayan escribiendo. ¿Cuál es la respuesta correcta? La que me respondieron todos o la mayoría bien. O esta, mejor dicho, la que tiene ese porcentaje o algunas de las otras. Cualquiera puede ser válida, pero ¿cuál creen ustedes ahora en este momento que es la correcta? La azul cuando ocurre un cambio físico, la roja cuando el agua pasa a ser hielo, la amarilla cuando existe un cambio en la composición química o la verde cuando creamos un producto nuevo. Ya, eso me gusta, que haya una variación de respuesta. Ya, la respuesta correcta sí es la amarilla, la que más respondieron ustedes. Por lo tanto, significa que sí fueron entendiendo el concepto de la clase pasada. ¿Ya? Una reacción química es cuando juntamos dos sustancias que pueden ser elementos o compuestos. ¿Ya? Elementos como el cobre, como la plata, por ejemplo, el cloro, con compuestos que son combinaciones de dos más, como el agua, como la sal, como los sulfatos, como algún ácido. Todos esos compuestos que se combinan con varios elementos igual valen. Entonces, si combinamos estas dos cosas, que pueden ser dos elementos, o dos compuestos, o un elemento y un compuesto, al hacer una combinación química, este va a cambiar la composición de ambos, va a reaccionar o se va a transformar, como dijo por ahí uno de ustedes, que fue Matías Rubio, ¿cierto? Se van a transformar o reaccionar y generan compuestos nuevos. Generan, pero no los crean, sino que por la composición química, por los cambios que hubo, es como un reordenamiento de moléculas, se generó un compuesto con propiedades distintas a los anteriores mencionados, pero sí mantiene, por ejemplo, ciertas características. No sé, tiene que haber lo mismo que había en un lado, lo mismo que estaba en este lado, tiene que estar al otro lado, ordenado de otra forma. Vamos en la semana 16, si no me equivoco. No me acuerdo si es 15 o 16. Ya, entonces tenemos, eso es una reacción química. Cuando generamos, a partir de una sustancia, generamos otras nuevas. Las generamos, pero no las creamos. Recuerden que en ciencia o en la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y se conserva. No hay nada que vaya a desaparecer, sino que cambia de lugar nomás. Ya nada se crea ni destruye. Por lo tanto, si usted mira la otra respuesta, dice cuando ocurre un cambio físico, no es correcto porque es cuando ocurre un cambio químico. Eso se lo había explicado con los cambios físicos y cambio químico. Cambio físico, por ejemplo, es cuando el agua pasa a ser hielo. Por lo tanto, la roja igual es un cambio físico, no es un cambio químico. No estamos transformando el agua en otra cosa. El agua sigue siendo agua, solo que cambió de estado, pasó de líquido a sólido.
Y la última, cuando creamos un producto nuevo, podría ser, pero no estamos creando un producto nuevo. Recuerden que no, nada se crea ni se destruye. Estamos transformando en un producto nuevo. Ya, ¿se entiende ahora la definición de reacción química? O de cambio químico, que vendría siendo lo mismo. Ya, les pregunto esto porque eso tienen que tenerlo claro para que podamos avanzar sin problema. Entonces vamos a la clase. ¿Ven la pantalla? El PowerPoint. ¿Alguien que me pueda confirmar si lo ven bien? Sí. Gracias. Ya, voy a tratar de ir avanzando. En cierto tiempo voy a sacar la pantalla para revisar sus preguntas, consultas o alguna duda que vayan teniendo. Recuerden que esto lo subo, así que no es necesario que lo copien ahora. Sin embargo, igual pueden ir apuntando si es que tienen alguna duda. Y al final de la clase nuevamente vamos a hacer una retroalimentación con algunas preguntas de las que pueden salir acá. Ojo con lo que vaya diciendo nomás. Ya, entonces el objetivo de esta clase es diferenciar las distintas combinaciones químicas para formar una reacción química. ¿Ya? Y tenemos que conocer un concepto que es bien importante, que es la ecuación química. Y los ejemplos que vamos a utilizar son de reacciones cotidianas quizás, algunas no tanto, pero son reacciones que existen en la naturaleza. Ya, esta parte es muy importante, la primera parte. Esto es un poco de repaso de una ecuación química. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ecuación química y reacción química? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre ecuación química y reacción química? No se la he dicho, así que probablemente no la sepan, pero se la voy a La decir. reacción Dile, es dile. lo que pasa y la ecuación es lo que se calcula que va a pasar. Muy cerca, muy cerca. La reacción química es efectivamente lo que sucede, lo que nosotros vemos. Nosotros vemos una reacción química, metemos un palo, por ejemplo, en la combustión, vemos que se enciende fuego, vemos que se transforma en carbón, vemos que sale humo, todo eso lo estamos viendo. Pero como dices tú, el cálculo, en realidad no es un cálculo, es la representación de la reacción química, cómo se representa. ¿Ya? No es un cálculo propiamente tal porque no se hace como una suma o una resta. O sea, sí tiene factores de suma, pero no significa que se sume así como sumar 2 más 2. Pero sí el factor es similar y como dices tú, sí podría tratarse como de un cálculo, pero es una representación. ¿Ya? Y si vamos a la diapo, eso es lo que tenemos acá. Tenemos una representación. Tenemos una parte que se llaman reactantes, donde tenemos la A y la B. Letras para representar cualquier elemento. Un elemento A que puede ser distinto de un elemento B. ¿Ya? O un compuesto A, un compuesto B. Es para colocarle algo, que aquí va a haber uno y acá va a haber otro. Los que están en el lado izquierdo de su pantalla, acá, se llaman reactantes o reactivos. Estos son los que reaccionan para generar los productos. Por lo tanto, estos se juntan de cierta forma, no sé, puede ser en un vaso, por ejemplo, vaso precipitado, lo juntamos y forma otro compuesto nuevo y otro compuesto nuevo. Que acá puede ser que juntamos dos y formamos dos, como puede ser que juntemos dos y formamos uno nuevo, ¿no? ¿Ya? O podemos juntar más de dos, podemos ser tres y podemos generar dos, o podemos generar tres y tres, o podemos generar de dos, podemos generar tres. La cosa es que va a estar separado por esta flechita. Y esta flechita es muy importante en una reacción química, en una ecuación química, porque esta flecha indica lo que está acá. Reacciona en, se transforma en o forma algo. Si juntamos, por ejemplo, A más B, forma C más D. O un reactivo tanto, reacciona con este, transformándose en lo siguiente. Entonces lo que tienen que tener claro es que esta flechita va a indicar eso.
Esta flecha es la que indica la reacción, hacia dónde va. La flecha indica que la reacción va hacia la derecha. Por lo tanto, si juntamos estos dos, vamos a generar lo que está al otro lado de la flecha, que son los productos. Y como les dije, pueden ser 2, puede ser 1, independiente de eso. Se les colocan letras distintas para indicar que son distintos. Pero, por ejemplo, el C puede ser una combinación de una parte de A con una parte de B. Y el D puede ser la otra parte que faltaba con la otra parte que faltaba de B con la otra parte que faltaba de A. Ya. ¿Van entendiendo hasta ahí? Escriban, lo estoy viendo. ¿Entienden? Ya. Entonces no se vayan a olvidar lo que significa la flecha. ¿Qué significa la flecha ahora que no lo están viendo? En una reacción química. ¿Quién lo puede decir o escribir? ¿Qué significa la flechita en una reacción química? ¿Quién lo puede decir o escribir? Vamos, no sean tímidos. No les va a pasar nada si se equivocan. ¿Qué significa la flecha? Recordemos que lo que está al lado izquierdo son los reactivos, los que se juntan para formar los del lado derecho, los productos. ¿Pero qué significa esa flechita al medio? Sí, está súper bien en la dirección de la reacción, quiere decir que la reacción sucede de izquierda a derecha, pero ¿cuál es la palabra clave que les dije recién? ¿Qué es lo que hace esa flecha? ¿Qué es lo que indica propiamente tal, además de la dirección? Eh, Está indicando que lo que está al lado izquierdo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la palabra para que pase al lado izquierdo? Transforma. Bien, ahí sí. Se transforma en, reacciona en, forma algo nuevo. ¿Ya? Esas son las palabras que tienen que ocupar. Transformación o reacción. Reacciona en, se transforma en. Cualquiera de las dos. Y se las estoy diciendo porque las voy a preguntar probablemente después. Así que recuérdenlo como lo más importante, básicamente. ¿Ya? Sigamos. eh, ya. Entonces tenemos, ahí está la flecha. Reacciona en, ahí está, se transforma en o forma en. O forma, ¿no? Eso indica la flechita. Ya. Ahora vamos a ver los tipos de reacción química. Ahí se me pasó una palabra en inglés que no tiene nada que ver con la clase. La voy a borrar al tiro para después enviárselas. Recuerden que después se lo envío. Solamente tenía que ir tipo de reacción química. Y ahí sí. Más que nada es por el formato del PowerPoint, ¿no? Es que es un poquito distinto a todo lo demás. Ya, entonces, volviendo, tenemos el primer tipo de reacción que se llama de síntesis o adición. ¿Ya? Recuerden, síntesis o adición. Cualquiera de los dos nombres está bien para identificar este. Esta reacción química es cuando se juntan dos o más compuestos, ¿ya? Compuestos químicos o elementos químicos, igual puede ser. Podríamos decir que es mejor la palabra sustancia para decirlo. Que en algunos de los casos reaccionan elementos, pero como iones. Puede pasar. Es más común que suceda en compuestos. Por ejemplo, les voy a demostrar el tiro el que sale acá. Ya, pero se juntan dos o tres y forman uno nuevo. Forman solamente uno nuevo, como en el ejemplo que está acá abajo. ¿Cómo hacemos el amoníaco? Que es un gas muy oloroso. ¿Ya? ¿Cómo lo generamos? Por ejemplo, tenemos este nitrógeno con un 2. Al tener el 2 acá, ya pasa a ser un compuesto. Quiere decir que juntamos dos moléculas, o sea, dos átomos de nitrógeno. ¿Ya? Entonces ya pasa a ser molécula al tener el 2. ¿Ya? Aunque sea solamente uno. O sea, un elemento, me refiero. Y se conoce como nitrógeno molecular.
¿Ya? Y acá pasa lo mismo. El hidrógeno molecular también es con un 2. ¿Ya? Y recuerden que este 3 de acá adelante significa las veces que está repetida. Es como decir que es para evitar decir N2 más H2 más H2 más H2. ¿Ya? Por eso se le coloca un 3. Es como lo mismo que decir eso. Mira, te lo voy a escribir en la misma digitalización como para que me entiendan la idea. No va a salir tan igual, pero, por ejemplo, es para evitar escribir esto. Entonces, es poco conveniente escribir eso varias veces. Entonces, lo que hacen es sumar esos tres como son iguales y lo dejamos como 3 veces H2. Por eso que queda así. ¿Ya? ¿Entienden esta vez? ¿Entienden lo que quiero decir, cierto? ¿Cómo se comprime eso? Lo estoy viendo de nuevo. Es para que no tengan esa duda por qué tiene un número adelante. ¿Ya? Entonces evitamos escribirlo varias veces. Aquí vamos a escribir 3 veces H2, H2, H2 y podemos escribirlo 3 veces H2. El número de adelante indica las veces que está repetido. Y cuando no tiene número, quiere decir que está una vez. Por eso, acá adelante podría ir el 1, pero ¿para qué vamos a colocar el 1 si está una vez? Con que escribamos la letra está bien, entonces se escribe así. No se le coloca el número. Por lo tanto, si uno mira el resultado, quiere decir que se generaron dos moléculas de ANH3. ¿Y qué fue lo que pasó acá? La molécula se reordenó. Juntamos el N y juntamos el H y generó algo nuevo. Generó el amoníaco. ¿Ya? Miren. Esto fue lo que pasó como en escala. Lo que está acá arriba es la combinación. Combinamos un elemento A, que en este caso fue el N2, lo combinamos, digamos que este es el N2, lo combinamos con el hidrógeno y después el resultado nos dio los dos juntos. Claro que ordenados de otra forma, pero al fin y al cabo se juntaron. ¿Ya? Y uno lo ve acá. Esta es la molécula de N2. Es una molécula de dos nitrógenos juntos, pegados. Cada una de estas moléculas representa un H2. Por eso les digo, son 3 veces. Por eso se escribe 3H2. Están ahí están las 3. Y el resultado dieron 2 de estas. Y si se fijan, tenemos el azul grande que es una de nitrógeno y tenemos 3 chiquititas de hidrógeno. Nitrógeno y hidrógeno, ¿ves? Entonces, para que todo quede en equilibrio y como nada se puede perder, por eso la ley dice que se conserva, tiene que estar todo presente. No pueden desaparecer. Entonces, se generan dos. Cada una N con los hidrógenos que están acá. Como son 3, se van 3 para un lado, se separa otro y se van las 3 al otro lado. ¿Ya? Y si uno se da cuenta, lo que hizo al final fue sumar este con este. Lo sumó y generó el resultado, la combinación de los dos, de las letras. NH3. Dio 3 para que se generara ese equilibrio. ¿Ya? Es como un ajuste. No puede ser 2 acá, porque si no estamos diciendo que esta molécula de acá tendría 2 pelotitas en vez de 3. Recuerden que la condición es que no se pierda nada, independiente de lo que estemos juntando. En este caso juntamos esto de acá con esto. Y para que sea considerada adición tienen que estar presentes los dos juntos y no tiene que haber nada más. Generalmente en este tipo de combinaciones se genera un solo producto. Ya a partir de la reacción, que en este caso, si hay un estricto rigor, serían 4. Sería 1, 2, 3, 4 y formaron esto de acá. Formaron 2, pero 2 iguales. ¿Ya? Entonces se genera un producto nuevo. Que sean iguales no significa que
que son dos, pero son dos iguales. O sea, es lo mismo, se generó el mismo compuesto. Por eso que estos son iguales y se consideran uno. No se consideran como aparte. ¿Ya? No se consideran aparte. Por lo tanto, esa va a ser una de las formas de reacción química, la adición. Ya, los voy a ver a ustedes. Ya, ¿qué duda pueden tener? Acá me dicen que siempre las reacciones van a ser así. Las de adición o las de síntesis, recuerden que se llama síntesis o adición. Recuerden que la palabra síntesis significa eso, significa como juntar, sumar. Entonces en este caso vendría siendo como una suma, pero no con las mismas características que tiene sumar 2 más 2 como les dije antes. Pero sí juntamos el nitrógeno con el hidrógeno y al final estaban los dos, pero estaban ordenados de otra forma. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir con esos gráficos? O sea, con esas imágenes. Que tenemos algo, lo juntamos con otro, y después quedan los dos unidos. Con distintas formas quizás, pero quedan unidos. ¿Ya? ¿Alguien que tenga duda ahora? Porque así puedo seguir avanzando. Es mejor que hagan las dudas ahora. Antes de que pase la siguiente. ¿Está todo claro? Digan sí o no. ¿Ya? Isaura, ¿qué no va entendiendo? ¿Qué te puede confundir un poco? Te dejo la pregunta mientras vuelvo a la diapo. Lo último. ¿Cómo lo último? Lo de... el esquema de acá, esto. Que si combinamos... Recuerden, estamos viendo la de adición. ¿Ya? La adición es la combinación de dos o más para generar un producto final. Combinamos uno que tiene una propiedad con otro que tiene otra propiedad y generamos la combinación de los dos juntos, ¿ya? Unidos. Acá en el ejemplo, como te dije, tenemos nitrógeno, hidrógeno y generamos amoníaco. Combinamos este, que es nitrógeno, esta es la representación, con el hidrógeno, que está repetido otras veces, pero sigue siendo hidrógeno, y genera esta combinación, que es en síntesis, es la combinación del nitrógeno con hidrógeno. Con que tenga uno de cada uno ya está haciendo una combinación, ya está haciendo una síntesis o adición. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Voy a avanzar con la siguiente. La siguiente se llama descomposición. También puede ser llamada como sustracción, como lo contrario a adición, ¿ya? Y acá todo lo contrario. De una sustancia o compuesto forman dos o más productos. ¿Ya? Lo contrario. Tenemos uno y formamos dos. Por eso se llama descomponer. ¿Ya? Esa es como la palabra clave. Una descomposición es como que se va separando en dos cosas más. Acá tenemos un ejemplo que es el clorato de potasio y forma esto, cloruro de potasio y oxígeno. Si los vemos en forma, es totalmente al revés. Tenemos los dos, el A y B juntos, y los separamos en dos cosas distintas, en A y en B. Y en este caso pasa el ejemplo de acá. Tenemos esto, ¿cierto? KCl y O. El K vendría siendo este, el Cl vendría siendo este de acá, y el oxígeno vendrían siendo estos que están alrededor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se separan así. El KCl y el oxígeno queda aparte solo. Y esta probablemente sea una reacción que ocurre por la estabilidad, porque probablemente esta molécula de acá
es inestable y al pasar de, no sé, sufrir algún cambio de ambiente, por ejemplo, lo más probable es que se separe y se libere ese oxígeno. Y este oxígeno se vaya en gas, se libere, se vaya. Pero sí va a estar presente en la ecuación química. ¿Ya? Entonces básicamente pasó eso. Se liberó. Miren, y si se fijan, estas son las condiciones que tienen que ser para que se libere exactamente. Aquí no tiene el numerito al lado, no está como explicado con los numeritos, pero acá están los numeritos. Significa que esta de acá está repetida 2 veces y genera 2 de estas y libera 3 de oxígeno. 3 veces el oxígeno que está pegadito, el oxígeno junto. Ya. ¿Alguna duda más? A ver, ¿por qué hay 3 verdes y son 2? Ya. Es por lo que acabo de explicar, mira. En la imagen que está acá, no está puesto toda la estructura completa. Le falta repetir otra vez otra molécula de esto. Esto es lo que ocurre en realidad. Está 2 veces esta molécula. Está 2 veces. Por lo tanto, si uno duplica todo, quiere decir que van a haber 2 de acá, van a haber 6 de oxígeno y van a haber 2 de Cl. O sea, va a haber una completa de esta y va a haber otra completa de esta. Y cuando se liberan o se separan, van a generar 2 de estas, 2 de KCl, y el oxígeno van a ser en total 6 los que se liberan. Si contamos, porque si hay 3, van a haber 2, después una con una de la otra que esté supuestamente. Mira, lo voy a tratar de dejar listo como para que después no se confundan. Que en realidad esto es lo que pasa. Esto es un poquito complicado de hacer, pero lo puedo hacer para que no se confundan. Ya, esto es lo que hay inicialmente. Ya, ahí sí. Lo que pasa es que a este dibujo le faltaron los números. No me percaté de ese detalle. O sea, para explicar se puede, pero sí tienden a confundir eso. Y está bien, Javiera, que hayas preguntado eso. Eso es lo que resulta al final. Y quizás por ahí pueda quedar un poco más claro. Voy a colocarle los números sí que corresponden a... números reales que corresponden. Me quedó muy chico el número, sí. Ahí sí. Este está 2 veces. Y este está 2 veces. Y el último está 3 veces. Ya, a ver, lo voy a tratar de... Ahí. Ya, ahora se entiende mejor lo que quiero decir, el resultado. Ahora sí está como claro. Po. Si tenemos 3 veces, ahí sí están los 6 que estaban acá. Ya. Gracias por preguntar, Javier. Igual estaba muy buena esa pregunta porque en realidad no estaba bien completa esa ecuación. Pero esa es la idea, que vayan entendiendo. Los demás comprendieron lo que hice, ¿cierto? ¿Hay alguna duda todavía respecto a eso? Ya. Entonces, después yo les envío esto arreglado. Ahí sí está clarito qué es lo que sucede. Por eso que hay esa cantidad de resultados. Siempre tiene que haber la misma cantidad de moléculas inicial que al final. Uno las cuenta, ¿no? Por ejemplo, están las 2 y acá están las 2 moradas. Las celestes, ahí están las 2, acá están las 2. Y las verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí están las verdes. Perfecto. Ya, entonces,
Esa sería la segunda. Descomposición, algo grande se descompone en cosas más pequeñas. Descomposición. Tercera reacción se llama desustitución o desplazamiento. En este tipo de reacción, un elemento se desplaza hacia otro dentro de un compuesto químico. Puede ser confusa ¿cómo se llama? La definición, pero esto es lo que sucede. Por ejemplo, acá tenemos el zinc y el sulfato de cobre. Este es el zinc, este es un elemento metálico, y este es el sulfato de cobre, que es una sal de cobre, que es una sal de color azul. No sé si la han visto alguna vez. En algún momento quizás la trabajamos con alguno en el laboratorio, que era azul brillante, bien brillante. Yo le decía que era una sal distinta a la sal que conocen, es un azul como brillante que se ocupa en minería sobre todo. Ya, la cosa es que el sulfato de cobre, al reaccionar con zinc, pasa esto de acá. El cobre queda solo y el zinc se vuelve sulfato. Es como que cambian de posición. Liberó el cobre y quedó el zinc. Bastián, no sé si te acuerdas cuando transformamos cobre en plata. ¿Te acordás que tenía un alambre de cobre y lo dejamos en nitrato de plata? Que pasó algo similar, que el cobre, al colocarle nitrato de plata, generaba pelotitas de plata y pasaba lo mismo, se generaba teníamos nitrato de plata y después cuando lo combinamos con el cobre teníamos plata en pelotitas chiquititas, muy pequeñas, y teníamos nitrato de cobre. Igual es una sustitución. Entonces, en el caso de acá lo mismo, una sustitución. La pueden ver así. Esta es otra, no es la misma, pero es similar. Esta es con cloruro de cobre, ¿ya? Pero pasa lo mismo. Entra cobre, sale zinc. ¿Ya? Si se fijan, es un cambio nomás. Y esta reacción se conoce así. AB igual C y queda AC más B. Lo que pasó es ahí está el cambio. Cambiamos el A, o sea, el B por el C. Ya, ¿me van entendiendo hasta ahora, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a la sustitución? ¿O a lo que llamo hasta ahora? Parece que no hay dudas. Ya, igual al final recuerden que vamos a hacer una retroalimentación. Y finalmente tenemos la doble sustitución, y como esta se llamaba desplazamiento, también se puede llamar esta doble desplazamiento. Y acá hay intercambio doble. Esa es la definición, intercambio doble. Ejemplo, tenemos la creación de la sal, del cloruro de sodio. Una de las formas de hacer sal, además de la que les dije la otra vez, que era juntar el sodio metálico con el cloro gas, la forma más fácil de hacerlo es con el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. El ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte que, por ejemplo, el contacto con la piel genera irritación o puede generar hasta que se carcoma un poquito la piel. Es muy fuerte en estado natural. Ese ácido, si lo combinamos con el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, que ya les expliqué la otra vez que era soda cáustica, que se ocupa para destapar cañería. Si combinamos esas dos cosas, generamos sal y agua. Esta reacción normalmente se conoce como neutralización, porque estamos dejando un ácido fuerte con una base fuerte, la juntamos y generamos algo neutral, que no es ni ácido ni base. Y ahí lo más neutral es el agua. Entonces, en este caso, esta reacción genera sal y agua. Si las combinamos estos dos, vamos a generar una salmuera.
en pocas palabras. Ahora, son elementos extremadamente peligrosos, no es cosa de llegar y juntarlos. Hay otra liberación de cosas. Pero si se fijan, se generó una doble sustitución. Tenemos, quizás no tan directa como pueden ver, pero por ejemplo, acá tenemos el NA, ahí está el NA y se juntó con el CL de acá. Y lo que sobró, que fue esta H de acá, con este OH, se juntaron y generó H2O. Acá hay otro ejemplo para que no se confundan, para que sea como distinto. Es cuando combinamos el hidróxido de nuevo, pero con el cloruro de cobre. ¿Qué generó? Igual generó una sal, pero acá juntamos el cobre con lo que sobró de esto, con el OH. Y como les dije, tiene que equilibrarse, por eso los numeritos, está 2 veces este y este está 1, generó 2 de esto y generó 1 de esto. Pero el OH quedó como 2 veces. Esta paréntesis que están acá quiere decir que está 2 veces el oxígeno y está 2 veces el hidrógeno. Y la combinación es así, po. Fíjense en los colores. A, B, tenemos un celeste con un amarillo y generamos un rojo con un negro. O sea, más un rojo y un negro. Y generamos el celeste con el negro y el rojo con el amarillo. O puede ser el celeste con el rojo y el negro con el amarillo. La cosa es que se combinan, la combinación es de las de las dos formas. Se combinan las dos cosas. ¿Ya? Entonces, eso sería. Esas son las 4 reacciones que necesitamos ver hoy día. Sí. Ese era el experimento. Exactamente. El mini bosque de plata. Ahora, ¿entendieron las cuatro reacciones, tipo de reacciones químicas? ¿Cuáles son las 4? A ver, que alguien las pueda escribir ahí. Las 4 que mencionamos. No importa que nos digan el nombre exacto, pero que yo les digo si va bien o no. Porque tenían varias formas de nombrarse. Cada una. Más de una, por lo menos. Escríbanse las 4 formas. A ver. ¿Cómo se llama la primera? ¿Cómo se llama la segunda? ¿Cómo se llama la tercera? ¿Cómo se llama la cuarta? Mientras yo lo espero. Alguien que se anime sin miedo. Sin miedo, chicos, y no los voy a retar si se equivocan. Solo voy a complementar lo que me vayan diciendo. Ya, no te acuerdas, pero ¿qué hacía cada una? ¿Qué hacía la primera? Ya, descomposición doble, descomposición doble, adición, y la segunda se puede llamar sustracción, que sería como lo contrario, o descomposición, ¿ya? Y la primera se llama síntesis también. Entonces tenemos síntesis, descomposición. Ah, y le pusiste descomposición, era sustitución, ¿ya? Sustitución simple y sustitución doble. Descomposición es la contraria a la adición. Ya, pero no se preocupen, si tampoco es... ya lo van a tener, ya lo van a escribir y quizá ahí lo vayan repasando un poco. Eran 4, sí, eran 4. ¿Cuáles son las 4? A ver, Sebastián. Ya hay 3 arriba, pero hay una que está mal escrita esa. Es sustitución doble. No descomposición doble. Pero vamos bien, vamos bien. Sustracción, ¿ya? Sustracción o descomposición. Adición o síntesis. La otra se llama sustitución
sustitución, de sustituir, de reemplazar. Y también tiene otro nombre que se llamaba desplazamiento. Sustitución o desplazamiento simple. Desplazamiento. Y la última se llamaba sustitución doble o doble desplazamiento. O desplazamiento doble. Cualquiera de esas va a estar bien. ¿Ya? Recuerden cómo se combinan los elementos químicos. Recuerden cómo hacen la combinación. ¿Ya? Esos son los 4 tipos que necesitamos saber para poder continuar después. Les voy a escribir los nombres de nuevo. Se los voy a escribir. La primera se llama adición o síntesis. La segunda se llama descomposición. Ese es como el nombre más correcto, por eso lo escribo primero. O sustracción. La otra se llama sustitución o desplazamiento. Y la última se llama sustitución doble o doble desplazamiento. Estas son las 4. ¿Ya? La primera, recuerden que juntamos 2 y genera 1. La descomposición de 1 se generan 2 productos. La sustitución, hay un cambio, solo un cambio. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que les decía de Bastián, que teníamos un alambre de cobre, le colocamos un líquido que se llama nitrato de plata, que se ocupa para hacer los espejos, por ejemplo. Se lo colocamos encima y genera plata. Se genera plata, así plata como sólida, y además el líquido pasa a transformarse en nitrato de cobre. El cambio fue de plata por oro. Ese fue el cambio, uno de los cambios. O sea, el cambio en este ejemplo. Y doble sustitución es cuando se generan 2. Tenemos 2 compuestos que tienen 2 partes. Una parte A, una parte B. A, B, C, D. Vean mi video. A, B, C, D. En la doble sustitución se junta, por ejemplo, A con D y B con A con C y B con D. O también se puede combinar al revés. Se puede combinar A con C y B con D. O se puede combinar A con D y B con C. Ahí la cosa es que tenga una combinación así de entre los dos lados. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahora con lo que quise decir? ¿Alguna duda, consulta? Ya. Vamos a hacer la retroalimentación con el tipo de preguntas que les dije. Igual, respondan con claridad. Si algo no entendieron ahí, después yo lo reviso y les trato de explicar en la siguiente clase. Quizá sí es más simple viéndolo gráficamente, así que después yo les voy a subir las diapos y ustedes las van a ver, las pelotitas. ¿Cómo se combinan? Recuerde que son tipos de reacciones químicas. Lo importante es que sepan lo que es una reacción química. Lo importante es que se acuerden lo que es la flechita, que indica la flechita, que significa reacciona en o se transforma en. ¿Ya? Y recordar que la reacción química no es una creación de compuestos o creación de algo nuevo, sino una reorganización, reestructuración, transformación. ¿Ya? Ya. Ese es el link de la retroalimentación que tienen que hacer. Así que ahí vayan respondiendo. Son 2 preguntas abiertas que es de opinión y 3 preguntas de alternativa. Así que vayan respondiendo. Eso mismo que dice Carolina, responden, escriben que están listos y se retiran. ¿Ya?
Javier, te metes a ese link, a este que estoy dando, y responde las preguntas que salen ahí. Las preguntas que salen de ese formulario. Las responde nomás, así como... responde lo que dice ahí. Son 3 preguntas abiertas, que dice tu nombre, apellido, por ejemplo. Después, ¿qué te gustó de la clase? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y 3 preguntas de la clase que hicimos recién. Aunque hay una de más, sí. Creo que... esta. Sí, ahí está bien el formulario. 3 preguntas, como les dije recién. La responden y están listos. Después que la respondan, hacen lo mismo que dijo Bastián, listo, profe, y ya se pueden retirar. Así que eso sería la clase, vayan respondiendo y yo los voy esperando mientras salga.